Nocivos en la salud reproductiva, porque vamos a hablar de eso justamente. Y está con nosotros acá en el estudio, me encanta, Grace Divico, nuestra productora, que además es una gran periodista. ¿Cómo estás, Grace? Buen día. Bueno, buen día para ustedes y para, ya pasado el mediodía, ya no es tan buen día. Buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia. Y sí, porque junio es el mes de la fertilidad, de cuidar la fertilidad, y para eso estamos en comunicación con Carolina Salazar. Ella es médica tocoginecóloga especializada en fertilidad y en medicina reproductiva, para hablar un poco de esto, de cuáles son los hábitos nocivos que, llevan a perjudicar la fertilidad tanto de los hombres como de las mujeres, pero también para hablar de la fertilidad en el contexto actual, en esto de retrasar la maternidad y la paternidad, de cuáles son también las aspiraciones personales que uno tiene que lleva a postergar estas decisiones. Carolina, bienvenida a la Gaceta Central, ¿cómo estás? Hola Grace, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenos días, saludos a todos ahí en el estudio. Bueno, como decíamos al principio, junio es el mes de la fertilidad, y una de las principales preocupaciones, ¿no?, que tienen tanto las mujeres como los varones al momento de decidir ser padres es, estoy en condiciones, mi cuerpo, ¿cómo va a responder? Carolina, ¿cómo se cuida la fertilidad del ser humano? Bueno, así como vos dijiste, junio es considerado a nivel internacional el mes del cuidado de la fertilidad. Es una iniciativa fue una iniciativa de la Asociación de Medicina Reproductiva Americana para poder concientizar y visibilizar los problemas de fertilidad que son tan frecuentes, están tanto en auge, en boga actualmente en nuestra sociedad. Es una enfermedad mundial que cada vez se va viendo cada vez más en aumento por distintos hábitos, como vos me decías, nocivos, y principalmente por lo que sería retrasos en la búsqueda de la maternidad. Existe lo que se llama, principalmente en las mujeres, el reloj biológico, que esto es que a partir de los 35 años, en todas las mujeres, aproximadamente, por supuesto, va bajando lo que es la cantidad y la calidad ovocitaria, y eso va disminuyendo lo que son las tasas, las probabilidades espontáneas de conseguir un embarazo, y también van en aumento lo que son las probabilidades o las posibilidades de pérdidas gestacionales, es decir, de abortos, lo cual se va dando en aumento también con la edad. Sí, tengo una consulta. El cuerpo porque antes se decía, también hubo un cambio en esto de que antes las mujeres decidían ser mamás a una edad más temprana que ahora. ¿El cuerpo ha evolucionado también? Antes una mujer pasando los 30 años ya se consideraba demasiado adulta para tener el primer hijo. ¿Esto ha cambiado en el último tiempo? Lamentablemente no. Los tiempos actuales sociales no acompañan a los tiempos biológicos en la mujer. Las mujeres ya nacemos, desde que estamos en la panza de nuestra mamá, ya tenemos nuestros 2 ovarios, que van a tener la cantidad de óvulos que vamos a tener el resto de nuestras vidas. Esos óvulos mes a mes, desde la primera menstruación, van bajando, van declinando, y al día de hoy, más que las técnicas de reproducción para congelar y criopreservar esa reserva ovárica, no ha ido evolucionando. Los tiempos biológicos no nos van acompañando con los tiempos actuales. Es decir, las edades ideales para concebir siguen siendo las mismas que hace muchísimos años, nada más que no son los tiempos reales en los cuales se está empezando a buscar un embarazo actualmente. ¿Y cuál es ese rango etario? Y mira, hace poco tiempo es de público conocimiento la noticia esta que salió de los descensos de la tasa de fecundidad, que fue la menor tasa en los últimos 40 la tasa de natalidad, Exactamente, de natalidad y de fecundidad. Disminuyó tanto la cantidad de embarazos como la cantidad de hijos por mujer. Estaba en un promedio de 2.3, 2. Algo, y ahora estamos en un promedio de 1.3 en el año 2023 por mujer. Los rangos se fueron modificando. Habitualmente la edad promedio en la cual las mujeres buscaban un primer embarazo estaba en los últimos 10 años, entre los 25 y 29 años, y en los últimos años se modificó, y la edad de inicio de búsqueda está entre los 30 y los 35 aproximadamente. ¿Y eso qué riesgos conlleva?
Primero, esa pregunta. Y segundo, ¿cómo una mujer pasado los 30 puede preparar su cuerpo o qué cuidados tiene que tener para que el embarazo no sea de riesgo y pueda llegar a término de manera correcta? A ver, el principal riesgo de postergar en cuanto a términos de fertilidad puntualmente es la disminución de la cantidad de la reserva ovárica, que a nivel reproductivo no existe medicación para aumentar lo que es la cantidad de óvulos. Entonces, el riesgo sería la declinación justamente de la cantidad y de la calidad de esta reserva ovárica. En términos obstétricos, sí es real que a mayor edad de la mujer se puede observar mayor cantidad de patología obstétrica, hipertensión, amenaza de parto prematuro, mayor cantidad de cesáreas que conlleva más riesgo que lo que sería un parto vaginal, pero todo esto también siempre depende del estado físico de la paciente. Bien, o sea, si la paciente presenta patologías preexistentes como diabetes, hipertensión, problemas nutricionales, o sea, todo eso va a estar asociado a una mayores tasas de complicaciones obstétricas. Bien. Ahora, ¿cómo preparar el cuerpo? Y bueno, siempre a toda paciente, a toda pareja que viene a consultar como preconcepcionales, que por ahí en el momento no decide en ese momento buscar embarazo, pero quiere saber que está todo bien a nivel de su salud. Lo primero siempre son controles anuales de rutina, tanto clínicos como ginecológicos, para determinar que todo esté impecable. Evitar lo que son hábitos tóxicos, consumo de drogas, consumo de tabaco. El pucho, que por ahí uno cree que no trae tantas complicaciones, trae complicaciones a nivel reproductivo, tanto a nivel femenino como masculino. El realizar deportes, la actividad física siempre es una sugerencia. Los problemas, los trastornos alimentarios, tanto el sobrepeso como la desnutrición, ambos traen problemas tanto ginecológicos como a nivel de la fertilidad. Y por último, siempre hacer un chequeo para conocer cómo está la reserva ovárica, esto a nivel femenino, que es muy simple, son análisis de sangre y ecografía. Carolina, y acá, bueno, a nivel local, ¿qué es lo que ves en la clínica, en tu consultorio? Primero, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que tenés en cuanto a este tema? ¿Y por qué pensás que cada vez, o qué es lo que ves en el consultorio, cada vez las mujeres atrasan más esta decisión de ser madres? Bueno, al ser nosotros especialistas en fertilidad, aquí en Fertilia por ahí es un poquito sesgado el tema de la consulta porque más que nada se ven, por supuesto, patologías ginecológicas comunes, pero principalmente vemos parejas o pacientes solas que deciden consultar por problemas de fertilidad. Entonces, lo que más, o sea, la situación sociodemográfica en Argentina es muy variada, o sea, no toda la población tiene problemas de infertilidad, pero según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 parejas presentan problemas de fertilidad. Entonces es bastante frecuente esta patología y cada vez más en auge porque se ve un aumento de lo que es el factor masculino. En hombres se están viendo muchos más casos de infertilidad y en mujeres por esto mismo que charlábamos de la postergación de la maternidad, que es uno de los principales factores. ¿Y por qué en varones se ve cada vez más esto? En varones se ve mucho actualmente, primero por el consumo, como hablábamos, de tabaco, de drogas, de medicamentos anabólicos por ahí que se hasta venden en gimnasios de una manera como muy libre. Sí, porque y que sí se ha visto en que una época había como el boom de todos estos suplementos y se decía esto, que afectaba a la fertilidad, pero era como un mito, como que no estaba muy confirmado. ¿Esto es así? Claro, no es mito, es así. Hay muchos de estos medicamentos anabólicos que producen una disminución en cuanto a lo que sería la espermatogénesis, que es la formación de espermatozoides. Lo bueno es que el hombre, al regenerar espermatozoides cada 72 días, o sea, por ahí cuando deja el consumo de determinados medicamentos, fármacos, drogas, o sea, de tóxicos, puede alcanzar nuevamente, digamos, el estado óptimo para poder tener un nivel de fertilidad normal. ¿Y cuáles, o sea, ves más parejas que llegan al consultorio o mujeres que quieren ser madres solteras sin el acompañamiento de una figura masculina? Mira, se ve de todo. En general, bueno, todavía acá es una sociedad por ahí muy tradicionalista, entonces sí se ven más consultas de pareja, esa es la realidad.
Lo que sí se empezó a ver mucho, y más aún después de la pandemia, el tema de la criopreservación de óvulos. O sea, pacientes jóvenes que consultan, algunas no tanto, que consultan para postergar, o sea, para informarse acerca de cómo está su reserva ovárica y tener como objetivo criopreservar óvulos por ahí por desarrollo profesional, hasta conseguir una determinada estabilidad financiera, deciden postergarla a la maternidad y consultan acerca de la opción de no tanto de buscar embarazo, sino de criopreservar sus óvulos para poder alcanzarlo a futuro. ¿Cuántas opciones hay de estos para cuidar la fertilidad a largo plazo? Vos tenés en niñas con alguna patología, por ejemplo oncológica, la opción de hacer criopreservación de tejido ovárico. O sea, criopreservar parte del tejido del ovario para que el día de mañana eso pueda volver a ser trasplantado en la niña y pueda generar óvulos nuevamente. Explicado así, muy a grosso modo. Sí. En la mujer tenés la criopreservación de óvulos, o sea, en la mujer adulta que comenzó con su menstruación, y en el hombre la criopreservación de semen. Ambos métodos son métodos que no son experimentales, digamos, se vienen realizando hace muchísimos años y siempre se recomiendan a edades, o sea, la recomendación ideal es siempre cuanto uno más joven lo realiza, mejor cantidad y mejor calidad ovocitaria. Entonces vale la pena más realizar estos procedimientos, pero actualmente la edad promedio en Argentina de criopreservación es entre los 37, 38, 39 años, o sea, un poco tardía. Ajá, sí. ¿Y en varones también? ¿Se respeta? En varones no se ve mucho el tema de la criopreservación de semen, salvo por determinadas patologías. O sea, por ejemplo, ante un diagnóstico oncológico, su oncólogo de cabecera les sugiere, en caso de que no tengan hijos, que hagan la criopreservación, que es mucho más simple porque es simplemente por masturbación la toma de muestra. O ante determinadas patologías, por ahí que van a utilizar patologías autoinmunes, no se lo ve tanto más que en la mujer para el tema de postergar la maternidad. Por último, ¿qué crees que juega en esto de decidir aplazar un poco la maternidad o la paternidad? Digo, tiene que ver también la educación sexual que uno trae desde la secundaria, ya vienen por ahí chipeados. ¿Cuáles son los factores que consideras que influyen en esta decisión? Mira, la educación sexual es básica en la toma de decisiones. O sea, el poder decidir cuándo, en qué momento, con quién. O sea, la educación sexual es básica para el manejo de la vida. Pero yo creo que el tema de la postergación viene más por cuestiones... escuchaba el otro día una socióloga que decía bibliográficas personales, o sea, porque se modificaron las metas. Claro. Quizás hace unos años hace varios años la meta inicial e ideal en la mujer y primordial era el formar una familia o el tener hijos. Claro. Y al día de hoy hay otros proyectos, quizás antes que ese, proyectos profesionales, de viaje, sumado a que la sociedad cambió la ideología de familia, entonces la estabilidad familiar a veces no es con hijos, o sea, sumados a la inestabilidad financiera, o sea, son muchos los factores sociales que conllevan a que en general la mujer y el hombre decidan aplazar el tema de la búsqueda de la maternidad. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo y por aclarar todas las dudas. Gracias. Chao. Bueno, ahí tenemos la información en el junio, mes del cuidado de la fertilidad. Y antes de despedirnos, justo estábamos hablando ahí también con Carolina, que nos dio unos datos que pueden ser preocupantes o no, para mí son llamativos, en realidad, que tiene que ver con todo esto que hablábamos al final de la postergación en la decisión de ser madres o padres. Bueno, hubo una caída en la natalidad y en la fecundidad. Miren, en el 2023 se registraron 460.000 aproximadamente nacimientos en Argentina, que esta ha sido la cifra más baja en 50 años y lo que representa una caída del 40% respecto del 2014. O sea, del 2023 al 2014 la fecundidad cayó en un 40%. Después, la tasa global de fecundidad, o sea, el número promedio que tiene de hijos que tiene una mujer, descendió de 2,35 en el 2010 a 1,88 en el 2022. Claro, ahí está.
y a 1,33 en el 2023. Mirá. O sea, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional, que era del 2,1. Sí. Así que bueno, chicos, la edad promedio también. No, la edad promedio lo habíamos mostrado al principio, pero Sí. justo se cruzó con lo que estabas hablando. Podemos poner la placa, la primera. Miren, en los está. 90 la edad promedio para tener hijos era los 21 años. Y en la actualidad, de los 29 para arriba. Bueno, Sí. uno de los datos a tener en cuenta que mencionaba Carolina era que el cuerpo biológicamente no acompaña estos cambios sociales. O sea, Sí. lamentablemente Claro, obvio. hay un cambio de mentalidad, pero no Sí. así un cambio biológico o físico para acompañar todos estos cambios. Eso es como difícil de lograr, ¿no? Porque el Se cuerpo creía, humano... sí, se creía en un momento, uno suele escuchar por ahí, ¿no? Como, bueno, los cuerpos de ahora ya no son como antes, o las cosas por ahí ya no son como antes, pero bueno, hay que tener en cuenta. Y, Claro, quizás lo y que hay se más ve, opciones también, igual. Exacto, quizás lo que se ve, sí, los cuerpos son distintos a lo que eran hace 20 años atrás, pero en realidad biológicamente Exacto. y el funcionamiento del sistema reproductivo de la mujer es el de toda la vida, entonces bueno, hay que tenerlo Tema, en cuenta, Grace, ¿no? Un gran tema, muy buena la entrevista. Gracias. La Gaceta la va a seguir en lagaceta.com y en el papel este tema con otras voces, así que excelente. Gracias, Grace. Bueno, y nosotros vamos con